Empezamos con 6, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelos otra vez, bellas palabras de vida. Amigos, luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Cuando el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. 25. A un mundo feliz. A un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor al infinito glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor.
molesta la voz, hermano? No, ok. Estuvimos viendo concerniente al templo. El templo, como ya hemos decidido y hemos llegado a la conclusión, se está refiriendo a la iglesia. Y estuvimos viendo nosotros en el versículo 1 y 2, en donde la iglesia fue medida, es decir, fue protegida. No tengo cover, brother, ¿ok? Porque es el que más que se escandaliza. No, ¿eh? ¿Eh? Es la iglesia y por lo tanto fue medida, es decir, fue protegida. Dios vino a proteger la iglesia para que así ellos pudieran sostener la persecución, para que ellos pudieran pasar por los problemas que iban a tener la iglesia en aquel entonces. Recuerde que Dios ya comienza a ejecutar su juicio en contra del Imperio Romano. Y el Imperio Romano ya comienza a sentir la ira de Dios. Pero antes de que empiece Dios con todo esto, Él viene a medir su iglesia, Él viene a proteger su iglesia para que al pasar por estos problemas ellos puedan sostenerse. Y luego miramos nosotros que en el versículo 3, el cual ya empieza ahora nuestro estudio, dice la palabra de Dios: y dará a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. La primera pregunta que queremos hacer aquí, bueno, hay varias. Número 1, ¿está este pasaje hablando literalmente o figurativamente? Y podemos llegar a la conclusión de que este pasaje se está comunicando figurativamente, no literalmente, porque la frase que se usa aquí para 270 días o por 1270 días es una frase literal. Es la misma frase que encontramos en el versículo 2. Y estuvimos viendo la semana pasada que esta frase simplemente se refiere a un tiempo de persecución. No le podemos dar fecha, pero si acaso uno dijere, bueno, es posible que sí le podamos dar fecha, pues puede empezar el año 81, cuando Domiciano vino a reinar. Y recuerde que la persecución al cristiano empezó con Domiciano, pero fue hasta el emperador Constantino, que vino a reinar por los 300, en cuando la persecución hacia los cristianos se vino a disminuir. Constantino es considerado como un emperador cristiano. No fue miembro de la Iglesia de Cristo, pero sí tuvo tendencias religiosas. Y a consecuencia de sus tendencias religiosas, miramos nosotros que Domiciano procuró en establecer una religión universal. Y ahí fueron los inicios de la Iglesia Católica. Miramos nosotros que quiso lograr esto, pero no vino a lograrse, porque después de esto la Iglesia Universal comenzó a tener concilios en donde diferentes doctrinas vinieron a surgir. El concilio de Trento, el concilio de esto y del otro. Y miramos nosotros que no se pudo conseguir o lograr este punto. Pero el punto que quiero aclarar es de que la persecución empieza el año 81 hasta el año 300. Solo que si queremos hablar de un tiempo de persecución, de tribulación hacia los cristianos, podemos poner eso. La fecha 81 a los 300. Si acaso usted la quiere poner. Pero no diga que eso es lo que habla el versículo, porque el versículo no está demostrando eso, sino que está demostrando una temporada de persecución. Y nosotros podemos entender que este tiempo de persecución también puede ser para hoy día.
Recuerde que la iglesia es de Dios y al presentar y al establecer la justicia de Dios en este mundo va a sufrir persecución. El mundo, el grupo político no está conforme a lo que la iglesia predica y por lo tanto vamos a recibir persecución, solo que se puede referir a ese tiempo también. Y cuando el grupo político viene a traer mandamientos o leyes en contra de los cristianos, miramos nosotros que la ira de Dios se va a demostrar sobre ellos, pero al demostrarse, esta ira también va a alcanzar a algunos de nosotros. Tomemos por ejemplo el COVID. Uno dice, bueno, ¿está usted atribuyendo que el COVID vino de parte de Dios? Yo no estoy diciendo eso, pero el COVID vino. Y vino y se estableció. Y quien lo haya empezado ha alcanzado a muchos cristianos. Muchos cristianos murieron a consecuencia del COVID. Y es un periodo de tiempo de persecución para la iglesia. ¿Será de que el COVID vino el resultado por toda la maldad que nuestro gobierno ya está empezando a demostrar? El homosexualismo, todo lo demás. Yo no sé. Yo no puedo decir con certeza que es la ira de Dios manifestándose a Estados Unidos. Pero sí puedo decir de que Dios habrá de recompensar tanto a los malos como a los buenos mientras que vivimos en este mundo. Y esto lo miramos en Salmos 11. No te lo quise, Salmos 11. En Salmos capítulo 11 y el último versículo, considere lo que dice la palabra de Dios. Léalo, hermano, alguien que lo tenga, léalo. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bueno, ese no es el salmo que andaba buscando. Hasta la computer ahorita anda fallando. El versículo que ando buscando es en donde dice que Dios recompensa no solamente a los justos, pero a los impíos también. Y miramos nosotros que esto es lo que Dios hace. Miramos nosotros que Dios viene a demostrar su justicia en contra de la voluntad de aquellos que hacen injusticia. Pero regresando Apocalipsis capítulo 11, miramos nosotros que la siguiente pregunta es, primera pregunta, ¿es este texto figurativo o literal? Es figurativo, por lo que ya hemos expresado. Segunda pregunta, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son los dos testigos? Porque miramos nosotros que muchos que predican falsedad concerniente a su propia doctrina vienen a aplicar a estos dos testigos a lo que ellos piensan y creen que deben de hacer. Algunos han dicho que los dos testigos son Moisés y Elías. Otros han dicho que los dos testigos son Enoc y Elías. Otros han dicho que los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otros han dicho que los dos testigos pueden ser la iglesia y el predicador. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque los dos testigos, dice aquí, que son aquellos que habrán de profetizar. Es decir, son aquellos que habrán de predicar, habrán de enseñar. Entonces, ¿quiénes son aquellos que iban a enseñar y que iban a predicar la justicia de Dios, la voluntad de Dios? Póngase a pensar, ¿quiénes son aquellos quienes iban a predicar la justicia de Dios en este mundo perverso? Y miramos nosotros que hay dos posibilidades. Número uno, pueden ser los apóstoles y los profetas. Los profetas fueron los primeros que vinieron y Dios estuvo con los profetas. Dios vino a revelar la mente de él al profeta para que el profeta pudiese
comunicar sin error las cosas que Dios le había puesto en su mente. Y tenemos pasajes en donde habla de esto. Los apóstoles fueron escogidos para que ellos enseñaran toda la verdad que Jesucristo había comunicado. Juan capítulo 16 y versículo 13 nos habla de eso. Y también miramos nosotros otros versículos en donde Jesucristo nos está hablando lo mismo. Entonces miramos nosotros que posiblemente se pueda aplicar a los apóstoles, a los profetas y a los apóstoles. Y otra cosa, cuando la Escritura habla de cosas importantes como la iglesia, miramos nosotros que al hablar de la iglesia siempre menciona a los profetas y a los apóstoles como un fundamento en donde la iglesia está establecida. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2 miramos nosotros que dice lo siguiente. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 2 versículo 20, alguien que lo tenga lo lea. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Noten, aquí está hablando de la iglesia, pero está poniendo a los apóstoles y a los profetas como dos testigos de la justicia de Dios, de lo verdadero, de la palabra verdadera de Dios. Claro que Jesucristo es el ángulo principal, pero miramos nosotros que ellos son los que están aquí como principales. Miren ahora Efesios capítulo 3 y versículo 5. Efesios capítulo 3 versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Noten, el Espíritu Santo es el que Dios utiliza para traer la revelación, es decir, lo que está en la mente de Dios al profeta y a los apóstoles. Y ellos fueron los principales en anunciar la justicia de Dios. Este texto lo viene a demostrar. Y luego cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, otra vez cuando habla concerniente al liderazgo, a la fundación de la iglesia nuevamente, note lo que dice el versículo 11, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, otra vez, los profetas y los apóstoles. Solo que si yo dijese, bueno, los dos testigos se puede referir a los profetas y a los apóstoles, tengo suficiente versículos, suficiente apoyo bíblico para demostrar ese punto. Porque ellos fueron los primeros que Dios viene a utilizar para que la verdad se venga a predicar, para que la verdad se venga a demostrar. Pero también miramos nosotros que estos dos testigos pueden ser el Espíritu Santo y los miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es aquel el cual viene a inspirar la palabra y viene a actuar en la vida del cristiano para que traiga a su memoria las cosas que debe enseñar y debe de predicar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene ese trabajo. Y luego miramos nosotros que los santos predican y enseñan la palabra de verdad. Y ellos se vienen a identificar en la Escritura como iluminares de un mundo perverso. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. ¿Qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Solo que estas dos posibilidades, hermanos, caben muy bien en el contexto.
en el contexto bíblico. Y para mí, ¿verdad?, que se puede usar ambas ilustraciones o conclusiones en este contexto. Y la razón en por qué, por lo que dice el siguiente versículo. Note lo que dice el versículo 4. Alguien, por favor, que lo lea. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Noten, esta figura es traída del libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, todo el capítulo. Y allí Dios le está demostrando al profeta, a Zacarías, le está demostrando de que el templo de Dios iba a edificar, pero no con fuerzas humanas. Versículo 6, Zacarías 4:6, no con fuerzas humanas, sino con el Espíritu de Dios. Pero cuando usted lee todo el contexto del capítulo 4, ¿quién es o quiénes son el candelero? ¿Y quién es el árbol de olivo? O sea, el aceite que sale de ahí. Otra vez viene a reflejar al Espíritu Santo y viene a reflejar al Hijo de Dios, y por lo tanto esa conclusión concuerda con el versículo 4, es decir, con la conclusión del versículo 3. Solo que entonces podemos ver nosotros que las doble cosas se puede aplicar a estas dos personas, tanto al apóstol, al profeta, a Cristo y al Espíritu, más bien a los santos y al Espíritu Santo. Pregunta o comentario. Hermano Juan. Sí, hermano, estamos de acuerdo porque los verdaderos testigos fueron los apóstoles, aquellos que anduvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo predicando y recibiendo la palabra directamente de nuestro Señor. Por otra parte, nosotros somos unos testigos vivientes del poder y de la magnitud que tiene la palabra de Dios en el cambio de nuestras vidas. Estamos de acuerdo. Así es. Y es lógico, cabe en el contexto. ¿Alguien más? Y noten lo que sigue hasta el versículo 7, porque es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta ocasión, hasta el versículo 7. Pero noten lo que sigue. ¿Alguien gusta leer el versículo 5 al 7, por favor? Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Noten todo el lenguaje que se usa aquí. ¿Quién fue el que convirtió el agua en sangre? Moisés, ¿verdad? ¿Y Moisés fue quién? Un profeta de Dios. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? El versículo 5 dice, devorará a sus enemigos. Bueno, los profetas devorarán a sus enemigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién detuvo el agua? Santiago capítulo 5, ¿verdad? ¿Quién detuvo el agua? Que no lloviese. Muy bien. Los profetas. El punto, hermano, que quiero demostrar es de que los profetas y los apóstoles son los que tuvieron este poder. Los apóstoles reciben poder para que ellos puedan hacer milagros. El último capítulo del libro de Marcos, ahí tenemos nosotros en donde dice que a los apóstoles se le iba a dar el Espíritu Santo, se le iba a dar poder.
Hechos capítulo 2, miramos nosotros en donde la palabra del Señor nos enseña que los apóstoles iban a tener poder. Solo que viene a establecer el punto de que los profetas y los apóstoles son los dos testigos de los cuales se habla aquí. Pero vuelvo a repetir, si uno usa al Espíritu Santo y al cristiano, es lo mismo. Porque el cristiano ha sido confirmado, ha sido garantizado por el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 y 21, Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14, y luego miramos nosotros que el Espíritu Santo vino, Juan capítulo 16 versículo 8, para convencer al mundo de pecado. Pero otra cosa, ¿por qué dos? ¿Por qué dos? Estamos contestando preguntas. La primera fue, ¿es literal o figurativo? Segundo, ¿a qué se refiere a estos dos testigos? Tercero, ¿por qué dos testigos? Este concepto viene del Antiguo Testamento. Si usted recuerda bien, en Deuteronomios capítulo 19 y versículo 15, ahí Moisés nos da a entender que toda cosa se debería de confirmar con dos testigos. Es decir, si acaso había una acusación a una persona, se tenían que tener dos testigos. Si acaso se iba a firmar un papel importante, tenía que haber dos testigos para que así se confirmara todo. Esto lo vino a usar Jesucristo cuando comenzó a hablar de la disciplina. En Mateo capítulo 18 y versículo 15. Ahí empieza primeramente cuando un hermano o hermana es ofendido por alguien más. Y cuando se le confronta individualmente, la persona no acepta la amonestación, aún teniendo evidencias de que ha cometido algo mal. Versículo 16 dice que llevarás contigo dos testigos, dos o tres, para que así se pueda confirmar el proceso que está llevando a cabo, en este caso la disciplina, que eventualmente llegaría a una excomunicación de la congregación. Bueno, la congregación no iba a excomulgar, sino que la excomulgación que la persona en pecado ya había demostrado en contra del resto se iba a hacer notorio en ese momento por medio del pecado. ¿Okay? Y luego también tenemos nosotros a Juan capítulo que es 15, 8, y donde dice que toda verdad se viene a establecer por medio de dos o tres testigos. Y luego el apóstol Pablo también lo usa en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, en donde miramos nosotros que Pablo usa de que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Solo que el número 2 se usa para una confirmación. Y es lo que quiere dar a entender aquí. Es decir, de que el número 2 está confirmando de que va a haber lo que se predica y lo que se enseña. Y lo que se predica y lo que se enseña es la voluntad de Dios. Dios iba a demostrar su voluntad hacia el imperio romano, al emperador. Dios ya iba a empezar su juicio en contra de estas personas que estaban actuando malmente en contra de estos cristianos. Solo que esa es la definición de la parte número 2. Pregunta o comentario, hermano. Muy bien. Aquí lo voy a dejar porque ya nos falta un minuto para las terminemos y yo quiero guardar mi garganta para lo que sigue. Solo que gracias por su tiempo.